Estamos a solo 6 años de conocer la verdad sobre el fenómeno OVNI. ¿Es posible que el gobierno de los Estados Unidos muestre por fin al mundo todas esas naves extraterrestres y cuerpos de seres alienígenas que muchos creen guarda en secreto? Es más, ¿podríamos nosotros acaso ya estar en medio de todo este proceso de desclasificación? Hoy vamos a compartir con ustedes una información que puede cambiar para siempre la historia de la humanidad. El momento en que se revele por fin la verdad del fenómeno OVNI y podamos responder a las preguntas de ¿qué son esos objetos? ¿De dónde vienen? Y sobre todo, ¿qué quieren? ¿Por qué están aquí? En los últimos años, muchos investigadores relacionados con la investigación del fenómeno OVNI consideran que estamos a punto de conocer la verdad sobre la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta y que pronto ingresaremos a una etapa en la que debemos prepararnos para el contacto definitivo con estas civilizaciones alienígenas. Puede sonar a ciencia ficción. Sin embargo, en noviembre del 2023, un respetado ex coronel del ejército de los Estados Unidos, Carl Nell, advirtió en un evento público la necesidad de que el gobierno de su país revele lo más pronto posible toda la información que tienen relacionados con el tema de los objetos voladores no identificados. Para ello, Nell ha propuesto un plan estratégico de desclasificación total del fenómeno OVNI que comenzaría este año 2024 y terminaría en el 2030. Esto incluye la aceptación que los ovnis son reales y no producto de la imaginación de las personas, hasta la revelación pública de las naves y cuerpos extraterrestres capturados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué dice este plan? ¿Y por qué debemos confiar en Carl Nell? Más adelante, daremos las razones de peso para responder a esta última pregunta. Pero antes, vayamos a la estrategia planteada por este militar. Como mencionamos hace unos minutos, este cronograma consiste en 5 fases. En la primera fase, llamada demostración de la existencia, y que comenzó en enero de 2024, tanto el gobierno, así como las diversas instituciones que lo componen, tanto militares como científicas, demostrarán o aceptarán la existencia de los ovnis, es decir, naves extrañas que son imposibles o difíciles de identificar como algún tipo de fenómeno natural o aeronave de tecnología humana conocidos. En esta etapa, el gobierno admitirá que el fenómeno OVNI es real, que existe y que puede ser visto, grabado y estudiado alrededor del mundo. La segunda fase, bautizada con el nombre de correlación de firmas, comenzará a partir de enero de 2026 y aquí la ciencia jugará un papel muy importante debido a que se anunciará el hallazgo o descubrimiento de las llamadas firmas o rastros de la presencia de vida extraterrestre, tanto en el universo como dentro de nuestro planeta. Esto implicaría, por ejemplo, el descubrimiento de biofirmas, es decir, el hallazgo de vida microbiana o molecular en algún planeta, o de las llamadas tecnofirmas, que es el registro de algún tipo de señal tecnológica o artificial, como una señal de radio, por ejemplo, enviada por una civilización tecnológicamente avanzada en el universo. Luego de aceptar la existencia y realidad de los ovnis y sus tripulantes, y de registrar evidencia de la presencia de vida extraterrestre, incluida la vida inteligente, fuera de nuestro planeta, ingresaremos a la tercera fase, titulada Caracterización del comportamiento, y que empezará a partir de octubre de 2030, y aquí se espera que el gobierno de los Estados Unidos haga público todos los archivos, proyectos y programas ocultos que ha desarrollado en las últimas décadas sobre este fenómeno. Esto incluye los programas de recuperación de naves y cuerpos alienígenas, así como los de ingeniería inversa, practicadas con la tecnología de los ovnis. We want to get disclosure, but we want to get it through a controlled process. We want to get it in a way that doesn't create this societal collapse, like Eric Klein talked about in 1177 BC, the system collapse of all the ancient societies. This is the order of the potential concern that might be happening here. And then the third piece is, what do we want to do about this problem? Well, we've got to actually address the scientific, technical, ethical, legal, religious aspects of this, and more people need to be involved if we're going to make that progress. So this is the obligatory DoD type of campaign plan chart. So, yeah, we've had phase one. We've completed phase one. I would argue phase one ends when we get Schumer. And so it says, demonstrate UAP existence by, January of 24. And you're like, oh, that's crazy. That's never going to happen. It probably won't happen in my lifetime. I'm saying that already happened. The Gang of Eight just said that
we need this legislation, and they don't have proper oversight. So disclosure is a process, it's not an event, and it's going to stair-step across these phases. So phase 2 is where academia, I think, comes in, and then ultimately we get to the wider public. And so we see like October 2030 is maybe the pivot point when this board sunsets. 7 years for the board to do its job. But in order to facilitate the board doing its job, this philosophical investigation, line of effort B, scientific investigation, line of effort C, and private sector investigation, line of effort D, is where we can all contribute to facilitating and lowering that potential barrier. Es en esta fase en donde se dará la tan esperada revelación final sobre el fenómeno OVNI. Información que cambiará radicalmente la historia de la humanidad. Pero llegados a este punto, ¿cómo crees que reaccionará la población mundial? ¿Cómo crees que reaccionarán las personas, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Cómo crees que reaccionarás tú y tu familia? Pero eso no es todo, porque todavía faltan 2 fases más en este cronograma de desclasificación del secreto OVNI. Y más vale que estemos preparados para ello. Una vez que el gobierno de los Estados Unidos haya confirmado la existencia de seres extraterrestres visitando nuestro planeta y haya además presentado todas las pruebas y las evidencias físicas que confirmarían esto, será momento de ingresar a la fase número 4, que ha sido bautizada como determinación de su naturaleza, que empezará en octubre de 2034 y donde se intentará responder a las preguntas básicas, pero también fundamentales sobre este fenómeno. ¿Qué son los ovnis? ¿Quiénes lo manejan? ¿De dónde son? ¿Cómo llegan a nuestro planeta? ¿Qué tecnología usan para volar? ¿Desde hace cuánto tiempo visitan nuestro mundo? Y sobre todo, y la más importante pregunta, ¿por qué están aquí? Una vez hecho esto, viviremos la fase número 5, que no tiene una fecha de inicio, pero es en esta etapa donde se planificarán y organizarán los primeros protocolos y acciones para entablar el contacto definitivo con alguna o varias civilizaciones extraterrestres. ¿Cómo crees que será este encuentro? ¿Quiénes deberían ser los representantes de nuestro planeta que salgan a recibir a estas civilizaciones alienígenas? ¿Políticos, líderes religiosos, científicos o militares? Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el inicio de cada una de estas etapas dependerá mucho de cómo reaccione la población mundial ante esta noticia. De haber caos, violencia o desgobierno, es más que probable que cada una de estas etapas tengan que posponerse o atrasarse. Pero luego de haber visto este cuadro con las fechas y los eventos que nos esperan en los próximos 10 años, es probable que te preguntes, ¿y por qué debemos creerle al coronel Nell? ¿Es que acaso todo lo que nos dice va a ocurrir en realidad? Es probable que en menos de una década podamos tener naves extraterrestres y cuerpos de seres alienígenas frente a nuestros ojos. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pero atentos, porque aquí viene lo interesante. A pesar de lo increíble que puede sonar este relato, la verdad es que muchos investigadores y ufólogos consideran que el plan de Cal Nell estaría muy cerca de la realidad, y es muy probable que el gobierno de los Estados Unidos, efectivamente, tenga un cronograma muy similar al planteado por el coronel. Esta creencia se basa en 2 puntos principales. El primero de ellos es la buena reputación y los cargos militares que ha tenido este veterano militar del ejército estadounidense, que lo convierten en todo un experto en los temas de planificación y programas estratégicos. Nell ha sido subjefe de Estado Mayor para Planificación Estratégica de este país y es máster en estudios estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. También ha trabajado en 7 agencias de inteligencia como la DARPA, que crea y desarrolla nuevas tecnologías militares, la DIA, que es la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, y la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Por último, Nell fue voceado por muchos medios de prensa para ocupar el cargo de director de la recientemente creada agencia AARO, la oficina encargada de la investigación de ovnis del Pentágono. Como pueden ver, este coronel es toda una autoridad, no solo en el más alto nivel de la inteligencia estadounidense, sino también es un experto en estrategia militar. Así que es muy probable que su voz y su opinión sea muy respetada y escuchada dentro del gobierno de su país. Not know or have heard of retired Army Colonel Carl Nell. Colonel Nell collaborated and worked with
Office of Secretary of Defense, DARPA, the NRO advised the U.S. Air Force Rapid Capabilities Office that accelerates development, acquisition, and application of critical combat muscle for the U.S. Air Force, and the Space Security Defense Program. Oh, and he's also the only space-qualified Army participant in Joint Staffs. He's also a subject matter expert for Army Science Board Studies that provides advice about Army science to senior military leaders and about AI and machine learning during whole of government forums. So he's an AI, machine learning, military intelligence, aerospace, communications, defense contracting, weapons system development and recovery, combat commander, engineering expert, who's served those positions and industries primarily at the very top, each of them. El segundo factor de peso, y quizá el más importante, es que en los últimos meses el gobierno de los Estados Unidos ha realizado una serie de hechos y eventos que parecen confirmar el plan o la estrategia planteada por el coronel Carl Nell. Estas son las pruebas. Por ejemplo, sobre la primera fase que corresponde a la demostración de la existencia del fenómeno, es evidente que ya estamos viviendo esta etapa. En los últimos años, tanto el gobierno de los Estados Unidos como sus instituciones militares, de inteligencia e incluso la propia agencia espacial, la NASA, han considerado al fenómeno OVNI en distintos informes como un fenómeno real, que existe y que debe ser investigado y estudiado por las autoridades y científicos de ese país. Estas afirmaciones han sido acompañadas por interesantes iniciativas, como la creación de oficinas especializadas para la investigación del fenómeno OVNI, como la propia AARO, las recientes audiencias públicas y normas aprobadas por el Congreso de ese país para que pilotos y militares puedan dar su testimonio de manera libre, en caso tengan información relevante o hayan tenido algún tipo de contacto directo con una de estas naves o sus ocupantes. E incluso, la NASA también creó en el 2023 un equipo especial para estudiar y analizar las características y el origen de artefactos no identificados. Mr. Gresh, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses, over 40. I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the first-hand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General. Craft stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Y hablando de la NASA, en enero de este año, han corrido rumores en altos círculos académicos y científicos que esta agencia ya habría encontrado rastros de vida microbiana o molecular en la atmósfera de un exoplaneta llamado K2-18b, que se encuentra a 120 años luz de nuestro sistema solar. Muchos astrónomos, astrobiólogos y gente vinculada a este campo de la ciencia creen que este 2024 podría ser el año en que la NASA dé la noticia al mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, del hallazgo de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta. Este hecho nos pondría ya en la fase 2 del plan propuesto por el coronel Carl Nell. Es por ello que muchos investigadores y ufólogos consideran que es muy probable que este cronograma de desclasificación pueda servir de base para conocer los acontecimientos que podrían ocurrir en los próximos 6 o 10 años. Statistically, look at the Milky Way, 200 billion stars or so. Milky Way is, one of a couple of 100 billion galaxies that we can see in the observable universe. If you just crunch the numbers, the chances of life elsewhere are staggering. There's loads of water around. There are lots of carbon molecules and compounds floating around the solar system. We've already found 5,000 planets in our local vicinity around stars, many of them in their habitable zone where liquid water can exist. I think it's just a matter of time until we find evidence of life elsewhere. In fact, potentially the James Webb Space Telescope may already have found that. It's just that they don't want to release those results or confirm those results perhaps for another year until they can be quite sure. But we found a planet which seems to be giving off strong signatures of biological life. Sin embargo, como hemos mencionado, existen muchos factores que podrían retrasar el inicio de cada una de estas fases. Además de la reacción del público frente a este tema, existen en la actualidad
dos grupos o fuerzas muy grandes y poderosas dentro del gobierno y las instituciones militares de los Estados Unidos que están enfrentadas por el tema de la desclasificación de la información sobre los ovnis. Por un lado, está el grupo que considera que es de vital importancia que el pueblo estadounidense y el mundo sepa la verdad que se oculta detrás de este fenómeno. Y por otro lado, están los que consideran que una revelación de este tipo provocaría tal caos y conmoción social que podía provocar una gran tragedia a nivel global, y que es mejor ocultar la verdad de los ovnis hasta que las circunstancias obliguen a este país a revelarla. Esta lucha de intereses políticos, económicos, social e incluso también religioso es otro de los factores que podría retrasar, bloquear o incluso eliminar la posibilidad de que podamos saber la verdad sobre el fenómeno ovni. ¿Y tú? ¿En qué equipo estás? ¿En aquellos que prefiere que se revele toda la verdad sobre este asunto? ¿O por el contrario, prefieres que se guarde este secreto hasta que ya no se pueda ocultar más? Si te gustó este contenido, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Elige explorar, elige cuestionar, elige G-Stage. Tu camino hacia la verdad comienza aquí.